Domingo pasado, hay maldiciones generacionales, territoriales, y hay maldiciones generacionales que hablan de nuestra consanguineidad o de nuestra sangre. Así que vamos a hablar en esta mañana de cómo romper esas maldiciones. Habíamos hablado de Adán, que por culpa de la desobediencia de Adán se maldijo la tierra. Habíamos hablado también del profeta Elí, que por culpa de una desobediencia, negligencia, se maldijo toda su generación, su familia, y eso se mantuvo hasta más de 200 años porque era una maldición generacional. Maldiciones territoriales como la maldición de Jericó. Cuando Josué pronuncia esa maldición, dice: cuando se reconstruya esta ciudad, se va a reconstruir sobre la sangre del primogénito y del último hijo. Y así fue. El que reconstruyó esa ciudad, murió su primogénito y también murió su hijo menor. Dijimos que la maldición puede venir por causa de la injusticia también, no solamente a causa de la desobediencia de la palabra de Dios. De hecho, que la injusticia es una desobediencia a la palabra de Dios. Toda clase de injusticia no le gusta a Dios, pero la injusticia de nuestros gobernantes, a pesar de ser impíos, traen maldiciones. No es que la maldición está para los que conocen la palabra de Dios y la desobedecen, nomás como dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 15, sino también aquellos que no la conocen, no tienen ley, como dice, ¿verdad? Y viven según su deseo y hacen injusticia y maldicen así el pueblo. Hablamos del ejemplo que tenemos en Latinoamérica, de Venezuela, de Cuba y de otra gente. También dijimos que la maldición viene por causa de la persecución de los hijos de Dios. ¿Cómo es eso? Burladores, escarnecedores, se endurece el corazón. Y usted me dirá: sí, pastor, pero un burlador, escarnecedor, pero tiene plata, tiene todo, pero va a ir al infierno directito. ¿Y qué más maldición quiere que eso? La maldición viene por causa de la desobediencia y también de la persecución de los hijos de Dios. La idolatría es una causa de maldición aquí en Paraguay terrible, muy fuerte, muy terrible, y eso es una causa de ceguera espiritual, de añublo, como dice Deuteronomio 28. Eso es, para no decir que no entiende, no ve, no entiende, no sabe, se le nubla la memoria, la vista, y uno dice: ¿cómo es que no entiende? La maldición del añublo, de la idolatría, de muchas otras cosas que nosotros vivimos aquí en Paraguay. La idolatría es venerar una imagen más que a Dios, tener eso como tu santo de resguardo, y eso es una maldición generacional, porque nosotros podemos decir: sí, mi abuela era, pero yo no. Pero esa maldición generacional está sobre tu vida, sobre mi vida y sobre la vida de nuestros hijos. Si nosotros no la vemos de esa manera, Él no se va. El pecado, dijimos que en todas sus maneras, en toda su desobediencia, en toda su forma: sí, pastor, pero yo mentía, nomás un chiquitito, nomás para ver la mentira, mentira piadosa, no existe. Mentira blanca, no existe. Es como decir: tengo todo en regla, el vehículo, pero solamente la luz lo que no anda. Entonces no está en regla, ¿verdad? Te va a la caminera, te ataca y te multa por la luz, ¿no es cierto? Y se te enoja con la caminera, ¿verdad? Caminera puerco y ve así las vehículos. Hoy ve a todo el mundo le dicen en regla, ¿ya? Caminera puerco y ve así las motos. De con las de puerco a la las sin regla, ¿ya? Entonces nosotros muchas veces queremos que las reglas se ajusten a nuestro modo de vida. Y nuestro modo de vida es desorganizado, descuajeringado, sin reglamento. Añandé botarla, añandé policía, añandé tolerar, añandé caminera, añandé tolerar, añandé cuajeringado, añandé desorganizado. Pero última hora voy a añandar poco acá, añandé registro, añandé habilitación, añandé toda la culpa allá. Nos parece como ir a 3 cajas, añandé cobrar, añandé formar fila 3 horas más, ahí donde es última hora. Entonces nosotros somos descuajeringados y le queremos culpar a las autoridades. Me estoy haciendo entender, ¿verdad? Entonces cuando votan fuera de fuera de la obediencia, es una maldición generacional. Entonces, ¿cómo revocar y anular las maldiciones? Hoy en esta mañana yo quiero hablar
acerca de eso. Y vamos a abrir en Colosenses capítulo 2. Aleluya. Vamos a abrir en Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Si alguien lo tiene, puede leerlo sin drama alguno. Lo tiene, se para, se pone en pie, lo lee fuerte y claro y lo escuchamos. Sí, adelante. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Es el Colosenses capítulo 2, 14 y 15. Colosenses. ¿Cuál es? Ese 1, sí. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Anulando el acta de los decretos Sí. que había contra nosotros, nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Ahí está. Gracias, Adriana. ¿Qué es lo que dice en este lugar y de qué está hablando? Está hablando de la victoria de Jesús en la cruz del Calvario. De eso está hablando. De la victoria en la cruz. ¿Y qué es lo que pasa en la victoria en la cruz? Dice que se anula el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Por la muerte de Jesús se anula. Y él despojó a los principales y las potestades y los exhibió públicamente sobre ellos, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto quiere decir de que en Jesús se rompe toda maldición que nos era contraria en nuestra vida. Esto es lo que quiere decir en este lugar. Ahora entonces, ¿por qué no se rompe la maldición en mi vida de andar como mi papá anduvo, a pesar de que él no era cristiano y yo soy cristiano? ¿Por qué no se rompe la maldición de ser igualito que mi mamá, siendo que yo ya soy cristiana y mi mamá no era cristiana? ¿Por qué no se rompe esa maldición de mi gen, de mi ADN? En mi sangre está que yo soy así. ¿Escucharon esa clase de personas? Yo soy así. Y mientras él diga yo soy así, no va a cambiar, hermano. Aunque le bauticemos en aceite hirviendo, no cambia. ¿Por qué? Porque Dios respeta nuestra decisión y nuestra voluntad. Entonces, ¿por qué el cristiano vive otra vez atado a iras, atado a rencores? Él es cristiano, él es diácono, en tantas cosas en la iglesia, pero sin embargo en la casa rompe puertas, en la casa rompe sillas, en la casa vuelan platos. ¿Por qué? No, y es que así soy, pastor. Yo cuando me pongo nervioso no entiendo lo que me pasa. Es una maldición generacional que está sobre nuestra sangre. La Biblia dice de que Cristo fue engendrado no por voluntad de hombre ni voluntad de varón. ¿Para qué? Para redimirnos a nosotros de la maldición. En el ADN de Adán está la maldición generacional. Y nosotros todos vivimos bajo esa categoría. Pero Cristo, el segundo Adán, viene para romper esa maldición. Y para eso Él no nació de un hombre, sino fue engendrado del Espíritu Santo en una mujer. Y entonces Él tenía la capacidad de romper esas maldiciones.
Cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, dice la Biblia en Juan 1:12, a nosotros nos dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios, y estos no son engendrados, dice, de voluntad de carne ni de varón, así como Jesús. Entonces nuestro ADN empieza a cambiar. Eso sí realmente nos dejamos cambiar, porque si no continuamos la misma cosa. El papá era un rebelde y nunca fue sumiso a nadie. El hijo era un rebelde y nunca fue sumiso a nadie. El papá era un bandido y el hijo también quiere volver a ser bandido. El nieto quiere ser bandido. La mamá era una mujer que le gustaba asistir a las brujerías, hechicerías, confiaba en esas cosas, le ataba el pañito aquí, le ataba todo era, tenía gripe, ya le llevaba a la médica y le hacía una oración, le ataba un paño, confiaba en esas cosas. La hija, que hoy ya es cristiana, vuelve a tener esos arrebatos. Ahora me cuídese, pastor, pero ahora tiene esa vecina médica, ¿verdad? Y vale con ahí, Ángel, ¿de dónde tenés esa maldición? Tus padres habían asistido a esas cosas y ahora otra vez tú lo quieres. Padres que habían consultado, abuelos que habían consultado a los muertos y habían jugado la cartomancia, la adivinación. Y ahora, como por arte de magia, nosotros, ya cristianos, algunos no quieren abandonar el juego del azar. Apostarla, pinguito, lo que sea. No quiere abandonar, no, veamos, sea tanteante para que veces ahí ya nos hembra otro chaña de mata ahí. Cualquier cosa te dicen, ¿verdad? A tantearle, la suerte. Y hasta versículo encuentra, dice, la suerte echada por el hombre por las decisiones de Jehová. A jugar a quiniela. ¿De dónde mantiene ese deseo de la suerte, de los sortilegios? Como dice la Biblia. De una maldición, de un deseo que hay en su vida. Y ella es cristiana. Y no quiere abandonar eso. Entonces, ¿por qué pasan esas cosas? Porque sencillamente la obra de la cruz no nos es aprovechada en su 100%. Cristo rompió las maldiciones en la cruz. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Confiar en esas declaraciones y actuar en obediencia. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice la palabra de Dios: el que practica el pecado, dice, ¿es de quién? ¿De quién? Vamos, dígalo, no tenga miedo, acá no le va a tocar el diablo. El que practica el pecado es del diablo. ¿Usted practica pecado, sí o no? Si practicamos el pecado, somos del diablo. Y acá viene la parte interesante, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es decir, que todo pecado que tú y yo cometamos autoriza al enemigo a hacer sus obras malditas en mi casa, en mi terreno, en mi propiedad. Por eso dice la palabra de Dios: airaos, pero no pequéis, no deis lugar al diablo. ¿Quién le da lugar? Siendo que Cristo ya murió en la cruz, yo le doy lugar. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y cuando el marido se enoja con la mujer, los dos cenan lomito. ¿Saben lo que es cenar lomito, verdad? Sí, ¿verdad? O casados entienden. Entonces, todos cenan lomito, y al día siguiente, ¿qué pasa? El diablo tomó lugar.
Tomó lugar en la iglesia, tomó lugar en los miembros y tomó lugar en mi casa. ¿Por qué? Porque yo puse ira en mi corazón y no supe perdonar y no supe salir. ¿Quién pierde? ¿El diablo? No, el diablo gana. ¿Quién pierde? ¿Dios? No, Dios te dio la salvación, tú lo rechazas, la bendición. ¿Y quién pierde? La persona que me ofendió, mi esposa que me ofendió y ahora le voy a dar la espalda. No, ella no pierde, soy yo el que pierdo. Porque yo soy el que tengo el rencor, yo soy el que tengo el veneno. Le voy a llamar a hablar a mi esposa. No le voy a llamar a hablar a mi esposa. No le voy a llamar a hablar, ¿verdad? ¿Y quién pierde? Nosotros. Diga conmigo, yo pierdo. Si es que no, vamos a decir, yo pierdo si es que no hago la voluntad de Dios. Entonces, ¿para qué apareció Jesús? Para deshacer las obras del diablo. ¿Y por qué no se deshace en nuestra vida las obras del diablo? Porque simplemente nosotros le damos lugar. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer como creyente? Primer paso para deshacer y revocar las maldiciones. Primero es arrepentirme. Y dentro de ese arrepentimiento es levantarse y cambiar de pensamiento. Porque el que piensa que está haciendo bien no va a cambiar. El que piensa que se enojó con su marido o con su mujer y que él tiene la razón y que su esposa le tiene que pedir perdón, que su esposo le tiene que pedir perdón, ese no se va a arrepentir y no va a cambiar. De la misma forma es con Dios. Si nosotros hemos pecado con Dios y decimos que tenemos la razón y decimos que yo, sí, cierto, yo pequé contra Dios, pero no tenía opción, ese pero ya nos justifica. Ese pero ya nos justifica. Humanamente nos justificamos de haber cometido tal pecado, pero no tuve opción, pastor. Sí, tuve que engañarle, sí, tuve que robarle, pero no tuve opción, pastor. Siempre hay una opción. Siempre va a haber una opción, porque la Biblia dice de que Dios no nos permite ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que conjuntamente con la tentación nos dará la salida. Así que eso es antibíblico decir que no tuve opción. Hay una opción para no acostarte con una mujer que no es tu esposa. Hay una opción para no engañar a un hombre o a una mujer. Hay una opción para no ser injusto, ladrón o mentiroso. Hay una opción para no continuar en la desobediencia. Hay siempre una opción, pero el mundo nos encasilla, nos apecha, mantella y cota. No, hay una opción. Y la opción es continuar la regla. Sí, pastor, pero después traímos la regla. Nadie dijo que era barato, pero yo digo que hay una opción. La gente dice, no, yo no puedo tener todo en regla mi vehículo porque es muy caro. Y bueno, hay una opción de andar en reglas. Y si no andamos en reglas, si nos encuentran por la calle, ¿qué nos van a hacer? Nos van a multar, ¿verdad? Que a lo mejor nos sale más caro. ¿Por qué? Porque estamos fuera de regla. Entonces esto es así. Dios nos da las reglas y Dios nos da el parámetro y siempre hay una opción. El arrepentirse, esto lleva a hacer acciones en consecuencia. Si yo me arrepiento, lo primero que voy a hacer es reconocerme y confesar mi pecado. Lo primero que voy a hacer cuando yo me arrepiento es reconocerme y confesar mi pecado. Y eso ya hago allí con mi orgullo, hago allí con mi todo, y me humillo y confieso mi pecado. Y también voy a confesar los pecados generacionales. Yo tengo que confesar mi pecado. Así como el hijo pródigo se levantó un día y dijo, no, yo no tengo que estar aquí. Yo tengo que ir a la casa de mi papá y tengo que decirle a él, yo voy a hacer como uno de tus jornaleros porque yo no merezco estar comiendo con la comida de los cerdos. Yo tengo que estar en tu casa. Y entonces viene el hijo pródigo a su padre le abraza y le restituye todo.
no era como él esperaba. En Lucas 15 está esa parábola, el hijo pródigo. Esos somos nosotros. Dios nos perdona. Jesús murió en la cruz para anular toda maldición, pero el que tiene que acercarse soy yo, confesando el pecado y arrepintiéndome por haber pecado. Es necesario tener un arrepentimiento total y confesar los pecados que hemos cometido. ¿Cuál sería un arrepentimiento, total? Un arrepentimiento total no es aquel que yo me vengo aquí a Luana y decirle, Luana, perdóname por todo lo que le hice. Y Luana dice, sí, hay tantas cosas que me hiciste. Sí, perdóname por todo lo que hice. Bueno, dice, va. Ya le pedí perdón, ¿verdad? Sí, ya le pedí perdón. Pero Luana no está satisfecha porque yo tenía que haberle dicho a Luana, perdóname por Luana, lo que la vez pasada te dije petiza y te molestaste, ¿verdad? Perdóname. Entonces le digo, perdóname Luana por la vez pasada te reté. Y eso es lo que queremos hacer con Dios. Con Dios, el Señor, perdóname todo mi pecado. Amén. Gloria a Dios, pues. Pero nosotros tenemos que aprender a confesar nuestros pecados. Y decirle al Señor, perdóname, Señor, porque la vez pasada hice así. Estuve así. Mentí, engañé, robé, calumnié, murmuré. Eso es confesar pecado. Lo otro es poner una manta y decir, perdóname por todo mi pecado. Y yo digo, perdóname por todo mi pecado. Y ya está. Pero cuando confesamos nuestros pecados nos confronta para cambiar. Es diferente decirle al Señor, perdóname por todo mi pecado, amén. Y decirle al Señor, perdóname porque murmuré. Híjole, ahí estuvo mal. Perdóname porque mentí. Perdóname también porque robé un poquitito la vez pasada. Se le cayó un 100,000 al Señor y yo tuve la tentación, Señor, no le di más un 100,000. Perdóname por eso. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy confrontando mi carácter. Pero si yo digo, perdóname por todo mi pecado, mañana se le cae otra un 100,000 al Señor y yo voy a hacer otra, porque voy a ser deshonesto, voy a ser infiel, ileal. ¿Por qué? Porque todo el tiempo ando diciendo, perdóname por todo mi pecado, perdóname por todo mi pecado, y nunca confronto mi pecado. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Tenemos que confesar nuestros pecados. Ahora, Nehemías capítulo 1, vamos a abrir. Nehemías capítulo 1, versículo 4, siempre en el lapso del arrepentimiento y la confesión. Nehemías capítulo 1, versículo 4, ¿qué es lo que hizo Nehemías? Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante de Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia de los que aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. ¿Por qué? Por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Versículo 7 dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado tus mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. Tremendo lo que hace Nehemías. Nehemías vino para reconstruir el templo, Jerusalén, todo lo que había ahí. Pero encuentra una maldición de pecado
encuentra una maldición de desobediencia. ¿Y qué es lo que hace? Dice, por culpa de los antepasados lo que nosotros estamos así, por culpa de ellos lo que fuimos cautivos, y por culpa de ellos la ciudad está destruida, por culpa de ellos nosotros no tenemos la culpa, nosotros. Eso hace que Nehemías no culpa a su papá de toda esa destrucción, no culpa a su mamá de toda esa destrucción. Es muy fácil tirarle la bolsa a nuestros antepasados para seguir viviendo la vida que vivimos hoy. Es muy fácil tirarle la bolsa de pecados y de culpabilidad a la generación pasada para decir, yo voy a ser así hasta mi muerte. Yo tengo que reaccionar como Nehemías y confesar no solo mis propios pecados, sino también los pecados de mis antepasados. Pedir perdón por esos pecados. De esa manera yo voy a estar rompiendo una línea de maldición generacional. Una mujer en un culto de noche escuchó esta palabra. La misma que estoy hablando, en diferentes contextos, pero en el mismo escenario. Y ella dijo, yo estoy terriblemente maldecida. Y ella ya era cristiana y estaba en el grupo de alabanza. Eso no puede ser, yo tengo que hacer algo. ¿Y cuál era el problema de esta mujer, de esta joven? Era que su madre practicaba la brujería. Su madre practicaba la cartomancia y la adivinación. Y su madre consultaba a los muertos en el cementerio. Su madre, en pocas palabras, era una servidora de Satanás. Era una servidora del diablo y hablaba así. Y ella hoy es cristiana, se bautizó, está en el grupo de alabanza y de repente escucha esta palabra. En ese día ella toma la decisión y pasa al frente y renuncia y pide perdón por su madre, por todo. Y dice toda la oración que le mandan decir en ese lugar. Ella no cayó al cielo, al suelo tendida, ella no se manifestó, ella no pasó nada. Lloró, sí lloró por el pecado antepasado, pero algo en su vida cambió. Algo en su vida fue transformado. Y ella empezó a vivir diferente. Ella empezó a caminar diferente. Al poco tiempo ingresó al liderazgo de la iglesia. Al poco tiempo encontró un esposo que le podía amar. Al poco tiempo su vida cambió totalmente. Y ella no tenía ni siquiera plata para el estudio. Y todo eso se abrió por solo romper una maldición. Y sí, pero podemos decir, ya estaba en la iglesia, estaba sirviendo, ya es cristiana. Es terrible lo que puede pasar en el ámbito espiritual. Algunas veces nosotros hablamos cosas sin pensar. Y hay cosas que suceden en el ámbito espiritual. Por ejemplo, le voy a relatar para solamente graficar la parte espiritual que puede pasar y nosotros vivimos como si fuera nada. Cuando Elías mata a los 430 profetas de Baal y se va, y ¿quién le manda a amenazar? Jezabel le manda a amenazar y le envía una palabra, un mensajero. En el momento que ese mensajero llega con la palabra y Elías escucha esa palabra, los demonios empiezan a actuar sobre la vida de Elías y Elías entra en una terrible depresión. El hombre de Dios que hizo caer fuego del cielo, y empieza a tener una depresión y dice, yo no soy mejor que mi padre, yo quiero morirme ahora, quítame la vida. Él se deprimió. Un hombre de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en ese lugar? Hay una autoridad espiritual lanzada a través de esa palabra. Por eso es que nosotros tenemos que confesar muchas veces aquellos pecados que nuestros padres, nuestros abuelos cometieron. Muchas veces tenemos abuelos, padres que han sido burladores del Evangelio, escarnecedores del Evangelio. Han perseguido no solamente a cristianos, sino han perseguido a pastores. Y esa clase de maldiciones siguen a las familias.
Y nosotros tenemos que pedir perdón como Nehemías pidió perdón. Nehemías hizo lo correcto, pidió perdón por los pecados de los antepasados para que se pueda reconstruir Jerusalén. Porque había una maldición de desolación y destrucción por la desobediencia. ¿Me estoy haciendo entender, sí o no? ¿Amén? Tenemos que confesarlo. Y al confesar vamos a tener que decirlo con boca firme. No vamos a decir, Señor, perdona los pecados de mi papá, todos los pecados de mi papá. Pero si vos sabés cuál es el pecado de tu papá, confesarlo. Si vos sabés cuál es el pecado del abuelo, de la abuela, confesarlo. Si vos sabés que cuando vos eras niña, alguien te llevó a la médica y te ataron un pañito rojo ahí en el tobillo, y alguien hizo una oración, y supuestamente gracias a eso se enderezó tu pierna, todo eso hay que pedir perdón. Y Cristo ya rompió tus maldiciones, sí, ya rompió. Pero hay que confesar muchas veces el pecado del antepasado para vivir en bendición, para vivir en completa bendición, para anular. Por eso es que muchas veces no ocurre una liberación total automática. Si la palabra de Colosenses que nosotros leímos fuera automática, entonces no estaríamos hablando de esto. Pero estamos hablando de esto porque no es automático, es un proceso donde yo reconozco mi pecado, reconozco el antepasado, pido perdón y sigo para adelante. Pero el orgullo del ser humano muchas veces le impide reconocer el pecado suyo propio y menos todavía el del otro, el que está en el antepasado. Ya empieza el orgullo y dice, no, si mi papá hubiera nacido millonario, yo no hubiera padecido necesidad. Si mi papá hubiera dado la heredad a tiempo, yo no hubiera pasado esta escasez. Deja de culpar a los otros antepasados por la condición de vida en la que vives. Tenemos que dejar de culpar a los otros por la condición de vida en que nosotros vivimos. Proverbios 4:23 dice, cuida tu corazón porque de él mana la vida. ¿De quién mana la vida? De mi corazón, no del corazón de mi padre, de mi abuelo. Mi abuelo pudo ser un brujo y yo decido ser cristiano y empiezo a cortar maldiciones. Hoy yo soy pastor. ¿Verdad? ¿Se rompen maldiciones, sí o no? Entonces, ¿por qué le voy a culpar a otro? Si mi padre no pudo darme, yo puedo conseguir con el esfuerzo, con la dedicación y con romper toda clase de desobediencia que mis padres y abuelos y tatarabuelos tuvieron. Y confesarlo delante del Señor y pedir perdón. Eso se llama arrepentimiento. Cambiar de forma de pensar. Cambiar de forma de vivir. Y lo segundo que tienes que hacer, sí o sí, es el altar de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 24. Segunda de Samuel, capítulo 24. Ya siento calor, así que voy a tener que comer. Ese saco parece que es de invierno. Segunda de Samuel, capítulo 24. ¿Lo tienen, Versículo 15. Y Jehová envió la peste sobre Israel. Terrible, ¿verdad? Desde la mañana hasta el tiempo señalado. Murieron del pueblo, desde Dan hasta Beerseba, 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice maldad. Empezó a confesar su pecado. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová
en la era de Araúna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. ¿Y qué hizo David? Y Araúna miró y vio al rey y sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna se inclinó delante del rey, rostro en tierra. Y Araúna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificarlo en un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey, y lo que bien le parece. He aquí los bueyes para el holocausto, y los trillos, y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. El rey dijo a Araúna: David responde, dice: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrenda de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que hizo David? Fue al altar. Ahora, Dios ya estaba arrepentido del mal que había hecho. Dios ya estaba cesando la mortandad. Pero se tenía que redimir el pecado. Y para redimir ese pecado, Dios dice a David: tienes que construir un altar y tienes que ofrendar ahí en ese altar. Para nosotros la ofrenda perfecta es Jesucristo. Y a través de nuestras ofrendas, hoy está el ofrendero, a través de nuestras ofrendas, nosotros pasamos aquí, solamente quiero tomarlo como un ejemplo, nosotros pasamos a ofrendar. Y ofrendamos muchas veces negligentemente, sin saber lo que estamos haciendo. Cuando nosotros estamos ofrendando y diezmando, nosotros estamos invocando el pacto que Jesús hizo por nosotros. La ofrenda. La ofrenda del altar confirma el pacto de nosotros como hijos de Dios. Se renueva el pacto en cada fin de semana. Gracias. Entonces, cuando usted y yo traemos la ofrenda, tiene que ser de una manera buena, alegre, con gozo, y también de una manera reverente. De una manera reverente, sabiendo lo que damos. Nosotros damos nuestro dinero al Señor en el altar, y tenemos que dar lo mejor. Y tenemos que darle al Señor lo que le pertenece, pero no de una manera displicente, como tratándolo de común. Llegó la hora de la ofrenda. No, ese es mi pacto con Dios. Esa es mi ofrenda al Señor. Estoy hablando en específico de las ofrendas. Y ahora vuelvo al tema. El altar. Jesús es nuestra ofrenda perfecta. Nuestro Cordero Santo que quitó el pecado del mundo. Ahora, ¿qué yo hago en mi adoración al Señor? Cuando yo traigo mi ofrenda, estoy recordando ese pacto. Pero cuando yo me acerco arrepentido al altar de Dios, como hizo David, en ese momento Dios envía bendición sobre mi vida. En ese momento se revocan las maldiciones de mi vida. En ese momento se revocan las maldiciones que yo pude haber cometido. ¿Por qué? Porque no solamente me arrepentí, no solamente confesé mis pecados, sino que ahora estoy en su altar implorando que Él pueda ser propicio en bendecir mi vida. Y eso se llama humillación. Eso se llama humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Es importante, hermanos, cuando tú y yo pasamos a un altar, aquí en este lugar, representado aquí, ¿sabe lo que estamos haciendo en lo espiritual? Estamos haciendo lo que David hizo en lo espiritual. Estamos llegando al Señor con nuestra vida. Pero nosotros lo tomamos como algo displicente, como algo, vamos a pasar. Y entonces el Biblia dice: levanta la mano y levanta la mano. ¿Usted cree que Dios te quiere bendecir así? ¿En verdad cree que si haces esto de manera displicente, Dios te quiere bendecir? Vamos a pasar al altar y vamos a... ya sabe.
Ay, vamos a cantar, 5 minutos de cantar todavía, no. Otra canción más, y ya mañana, displicente, lo tratamos como común. El pecado de Esaú no es el tema, pero el Espíritu Santo está llevando hacia ese lado. El pecado de Esaú fue tratar lo santo como profano. Eso quiere decir tratar lo santo, lo divino, lo sagrado, lo que Dios estima como algo común. ¿Qué fue lo que Esaú hizo con Jacob? Él dijo, no, ¿de qué me sirve la primogenitura? Dame un plato de guiso y te vendo la primogenitura. La primogenitura no era dinero. La primogenitura era que el papá iba a venir a decir al chico, yo te bendigo y serás prosperado en todo lo que emprenda. Esa era la primogenitura. Aparte de eso le pertenecían algunas cosas. Pero ¿por qué peleó Esaú? Le fue y le dijo a su papá, Esaú le dijo, no me digas que mi hermano Jacob ya oraste por él. Sí, ya oré. Y Esaú le dice, ¿no hay una pequeña oracioncita, aunque sea, que puedas hacer por mí? Y su padre le dice, no, ya oré, ya bendije. Y lo que yo dije en nombre de Jehová, eso se cumple. En otras palabras, su bendición de primogenitura, Esaú la había cambiado por un plato de guiso y su padre no podía revocarlo. Y en hebreo dice, no hubo tiempo para arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Qué tan haces Esaú? Haces oro y tú a ver, yo la mina se me imagino yo Esaú diciéndole a su padre, pero si vos lanzaste la bendición, ¿por qué no podés traer otra la bendición, Señor? Yo bendije mal, me equivoqué, a este es lo que le voy a bendecir. No podés hacer así. Habrá llorado Esaú. Pero su padre entendió que fue la decisión de Esaú. Esaú trató como común lo divino, lo santo. Y de esa manera nuestra vida también, muchas veces nosotros tratamos como común lo santo, como común lo divino. Esta casa es santa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué muchas veces tendemos a tratarlo como común? Un tiempo atrás, unos años atrás, le dije a un hermano, si vamos a venir a orar, por lo menos nos ponemos zapatos. Y se enojó conmigo, hermano, porque venían los zapatillas y chorro. Orero juro orar, no hay iglesia, ¿verdad? Y yo le dije bien, le dije, vamos a ponernos bien, hermano, para poder venir, porque venimos delante de Dios. Gente religioso y de ella, ¿verdad? Cuando religiosos sos. No, yo no quiero tratar como común algo santo. Dios me guarda que usted me vea a mí mal vestido aquí, no porque sea el pastor. Si yo voy a otra iglesia me voy bien vestido porque es la casa de Dios. Hago todo lo que tengo que hacer en casa y luego vengo a la casa de Dios porque la casa de Dios es casa de Dios. O es que va a ir a un banco y va a llevar toda su herramienta, todo así cachafá, todo así nomás te va a entrar. El guardia te dice, no, puede entrar con esa cosa. Y si vos entras a cachafá al banco, ¿cómo te mira la gente? Qué bárbaro, ¿por qué no se bañó por lo menos para mí? ¿Por qué no se cambia de ropa? Y cuando nosotros vamos ya al banco, ¿cómo hacemos? No, perfilando. Ya, un sobrante de papel, ya. Jamás no le desata beber. Veo un niño mañana. Mira, así la gente, normal. Pero aquí venimos para que Dios pueda agradarse de nuestras vidas. Cuando dicen amén. Por eso dice David, no voy a ofrecer a Dios nada que no me cueste nada. Yo voy a ofrecer a Dios algo que me cueste. No puedo tratarle como común a Dios. No puedo tratarle como gratis a Dios. No, pero nosotros queremos tratar todo como gratis. Mi hermano, ni la salvación fue gratuita. Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario. Dio su vida por nosotros. Y por eso nosotros recibimos gratis. Pero nada es gratis. Nosotros no queremos ni siquiera pagar un libro de discipulado. Y acá hay gente que ha pagado su libro de discipulado. Yo no quiero decir que no lo ha hecho. Solamente digo que la tendencia es inefable. La tendencia es decir eso. Pero si te vas a ir al shopping no hay nada, ¿verdad? Ahí estamos nomás. ¿Cuánto es el juego? 5.000 el juego. Qué barato que es el juego. ¿Sabes? Ya vamos a jugar más 7 juegos, ¿verdad?
Y cuando hay una pollada en la iglesia, 10.000, no, hizo hueterío, no creo que se venda. 10.000 nomás, güey. ¿Verdad? Y no hizo hueterío, no hay plata ahora el día, no hay. Y cuando está comiendo en casa, ya vamos a la coca. Sí, pero 11.000 sale acá en el supermercado, está 9.000. Igual lo manda a comprar. Ojo más que igual. Sucede, ¿verdad? Mire, sucede. ¿Por qué? Porque valoramos lo nuestro y lo de Dios tratamos como común, como profano. Y cuidado, que va a llegar el día en que a lo mejor Dios venga a retirar su pueblo y en ese tiempo nos vamos a quedar, y como Esaú a lo mejor, si nos quedamos, vamos a procurar con lágrimas. Yo oro para el Señor que nadie se quede, pero a lo mejor, como dice la palabra de Dios, que el 50% se queda. Yo creo que toda esta iglesia tiene que irse al arrebatamiento. Amén. De hecho, para eso Dios me llamó. Dios no me llamó para predicarle sermones que le puedan beneficiar solamente. Dios me llamó para que usted y yo entremos al cielo. Amén. Para que lo que yo le predique le ayude a usted y yo a entrar al cielo. Y si mi predicación no le ayuda a corregirse para entrar al cielo, a corregirnos para entrar al cielo, entonces yo voy a estar desobedeciendo la voz de Dios. Como pastores estamos llamados a cuidar de un rebaño. ¿Para qué? Para que ese rebaño se vaya al cielo. Para que ese rebaño entienda cuál es el camino al cielo. Entonces estábamos en el arrepentimiento y luego pasamos al altar, a tratar a Dios como se merece. Cuando usted y yo pasamos al altar, hermanos, hermanas, tenemos que pasar delante del Señor. Y el domingo pasado hay maldiciones generacionales, territoriales, y hay maldiciones generacionales que hablan de nuestra consanguineidad o de nuestra sangre. Así que vamos a hablar en esta mañana de cómo romper esas maldiciones. Habíamos hablado de Adán, que por culpa de la desobediencia de Adán se maldijo la tierra.